Resolviendo problemas en OmegaOp. Bienvenidos a la solución del problema de la semana. Recuerda registrarte al curso en OmegaOp. Cada lunes un nuevo problema, cada viernes una nueva solución. Comenzamos. El problema de esta semana se llama la especie dominante en Marte. Si no lo han intentado, paren este video, vayan, inténtenlo, que les cause cierto dolor de cabeza y entonces regresan. Porque ver la solución será lo más sencillo y seguramente dirán, oh sí, qué obvio, qué fácil está. Pero el intentar, el hacer ese esfuerzo de buscar la solución será lo que los convertirá en mejores programadores. Y vaya, qué problema tan interesante tenemos esta semana, dado que si lo leemos veremos que la solución o lo que tenemos que hacer es fácil de entender y hasta sencillo de programar. Aquí nos están explicando de que en Marte se encontraron a diferentes especies de seres vivos, pero que encontraron que hay una especie dominante en el cual más de la mitad de la población de seres vivos pertenecen a esta especie. Esto quiere decir que si hubiera, digamos, 100 animales, de esos 100 animales y tengamos dos especies, al menos 51 animales serían de la especie dominante. Si hubiera tres especies, entonces sería igual 51 animales al menos de la especie dominante y los otros 49 serían de las especies restantes. Así si hubiera 100 especies, no importa, de 100 animales, bueno, ya no podría ser posible, pero al menos 51, 51 animales serían de la dominante y el resto de las especies se tendrían que distribuir entre los otros 49 animales. Entonces, con esto nos van a pasar una lista de números identificando a cada una especie con un número entero y nosotros tenemos que decir cuál es la especie dominante. Entonces, en concreto, sería el ir viendo en un arreglo cuál es el número que más veces se repite. Bien, parece que no tiene mucho chiste. Vamos leyendo los números y podríamos ir guardando la cantidad de apariciones de cada número en un map. Para así saber cuál sería la dominante. O bien tener todo el arreglo y ordenarlo para después de ordenado tener todos los animales de la misma especie en un conjunto pegadito e ir contando, ok, de este aparecieron 4, de este aparecieron 10, de este aparecieron 20 e ir guardando el máximo y al final sabremos cuál es el máximo y a qué especie pertenece. Sin embargo, si intentamos estas soluciones que son muy directas, nos toparemos con que en nuestro código recibiremos por lo más seguro que excedemos el límite de memoria. Y esto es porque el límite de memoria que este problema nos está poniendo, que es algo que seguramente pocas veces nos fijamos porque por default no lo excedemos, pero en este caso es de 2 megas. Y veamos, por ejemplo, el problemita que seguro todos han resuelto anteriormente, un A más B, que aquí lo tengo ya. Este nos dice que el límite de memoria es 32 megas. Entonces, realmente en la mayoría de los problemas de OmegaOp encontraremos que el límite de memoria es de 32 megas, tal vez más, un poquito menos, pero suficiente. Pero bueno, quiero ver mi solución de A más B, cuántos megas pesó. Y si vemos aquí en las soluciones que yo envié, encontramos que llegó a pesar bueno, que lo mínimo que llegó a pesar fue 3.18 megas. Entonces mi A más B no pasaría con un límite de 2 megas. Vemos el código de este A más B y vemos que no tiene nada diferente sino usando C++. Incluyo la librería IOStream, declaro el namespace std, leo dos enteros A, B, los sumo, los regreso y se acabó. Y eso me ocupa 3 megas. ¿Dónde están esos 3 megas? Bien, pues resulta que ocupar esta librería ocupa esa cantidad de espacio. Así que realmente cuando vemos un problema que nos restringen a 2 megas el límite de memoria, lo que realmente están tratando de decir es que no podemos usar IOStream para nada. Y lo que implica con eso el no usar muchas de las funciones o librerías que están dentro
el namespace estándar para hacernos la vida más sencilla. Entonces, a picar un poquito de piedra y en lugar de usar sin y count que están incluidos aquí, pues tendremos que regresar seguramente a nuestro printf y nuestro scanf que no ocupan esta cantidad de memoria. Bien, entonces con eso sabemos que no podemos usar sin count, sino printf y scanf. Y después revisemos que aquí otra cosa que nos puede saltar es que en la mayoría de los problemas, cuando leemos una entrada, lo primerito que nos dicen es de que nos van a poner la cantidad de elementos que vamos a leer. Y después nos pasará la lista de los elementos. Pero aquí se fijan, no nos están pasando la cantidad de elementos que vamos a leer, sino simplemente los elementos. Y tendremos que leerlos hasta el final del archivo. Y eso puede causarnos cierta inquietud de cómo hacerlo. Porque generalmente leemos la cantidad de elementos y después en un ciclo, en un for, vamos iterando de 0 hasta n para poder leer los elementos. Y en esta ocasión no tendremos eso permitido, no podremos hacer eso. Bien, y por último, como les comentaba al principio, el guardar los elementos seguramente en un arreglo, dado que inclusive no sabemos cuántos elementos habrá, bueno, sabemos que la entrada será hasta de 10 kilobytes, pero bien, eso guardado por cada entero, seguramente hará que también nos pasemos de los 2 megas. Así que las ideas de ir guardando todo y después ya tenerlo guardado, poderlo ordenar, seguramente pasará de memoria, o irlo leyendo o ir contabilizando en un map, dado que pues bueno, tendremos que implementar el map porque no podremos usar la librería, también excedería la memoria. Así que tenemos que pensar en una mejor solución. Y aquí tenemos que leer un poquito de nuevo el problema, porque si pensamos en el problema, o si el problema dijera que nuestra especie dominante o que encontremos el número que más se repite, pues sí estaríamos limitados, pero aquí no nos dicen que encontremos el número que más se repite solamente, o nos dan otro tip que es la ventaja del algoritmo que podemos ocupar, y dicen que la especie dominante será de más de la mitad del total de seres que viven en el planeta. Eso es una pista, que no solamente es el que más se repite, sino además que se repite tanto que será más de la mitad de las apariciones en nuestro arreglo. Y bien, ¿cómo podríamos pensar en un algoritmo que ocupando eso nos ayude? Sabemos que no podemos guardarlos todos, sino entonces conforme los vamos leyendo, debemos de ir dilucidando cuál será el número ganador. Sabemos de que pueden estar en cualquier orden, no están ordenados, así que como podría ser de que primero nos den la especie dominante hasta el principio y después hasta el final todos los de las otras especies, como podría ser al revés o como podrían ser intercalados. Entonces, sabiendo eso, se me ocurre que si la especie, que si las especies en este planeta se comieran entre sí, se destruyeran entre sí, por tener más de la mitad la dominante, aunque todos contra todos y mutuamente se destruyeran, una especie de tipo A y una especie contra una especie del tipo B, el resultado sería que los dos desaparecen. Pero como somos más de la mitad la dominante, entonces al final siempre quedarán individuos de la especie dominante. Esa sería la idea detrás de nuestro algoritmo. El pensar de que vamos a ir recibiendo, y si son especies son seres de diferentes especies, estas se destruirán. Si son de la misma especie, se irán acumulando, y al final de leer todo, independientemente de cómo hayan estado ordenados los elementos, tendremos al menos un individuo de la especie dominante. Pausen el video, reflexionen, hagan tantitos casos de prueba con esta idea y veamos qué resulta. Bien, pues en nuestro caso de entrada tenemos un 1, 2, 3, 2, 2. Así que tenemos 5 elementos, por lo tanto nuestra especie dominante debería ser de más de la mitad. Más de la mitad de 5 es 2.5, así que al menos debería ser 3, y aquí es 3, que en este caso el que aparece 3 veces es el 2. El 1 nada más hay un individuo, y de la especie 3 nada más hay un individuo.
¿Qué pasaría si conforme voy leyendo se van destruyendo las especies? Al principio leo a un individuo de la especie 1, ok, tengo uno, lo guardo. Después leo un individuo de la especie 2, es diferente de el, la especie que tengo. Si lo es, entonces se destruyen, no tengo nada. Después leo un 3, ok, lo guardo. Recibo un 2, se destruyen. Después leo un 2 y acabé. El que me queda es un 2. Bien, ¿qué pasaría si estuviera este mismo arreglo ordenado de forma diferente? Pensemos que los 2 estén hasta el principio, entonces los iría acumulando, tendría 3 elementos de 2. Al llegar el 1, elimino uno de esos individuos, así que me quedarían 2 elementos de 2. Me llega después el 3, elimino los elementos que tenía, así que al final me seguiría quedando nada más un elemento de 2. Esta idea, si ya se lo van imaginando, sería una pila donde se fueran acumulando individuos de la misma especie y se fueran eliminando cuando se encuentren individuos de otra especie diferente. Sí, desde luego, si al principio aparecen individuos que no son de la especie dominante, se van a destruir entre sí, dándole igual ventaja a que la especie dominante permanezca, ¿no? No habría que preocuparnos por ese caso. Y si es lo contrario, donde primero aparece o aparecen intercalados entre las especies, de todos modos funciona la idea de que al final la especie dominante quedaría en el planeta después de que se coman entre ellos. Muy bien, entonces pues pasemos a codificar esta idea con las reglas que habíamos o que había dicho de que no podemos usar en este caso IOStream porque ocupa más de 2 megas y excederíamos el límite de memoria. Así que regresemos a un Studio H. Y ahora no puedo ocupar estos, no voy a usar el namespace. Y bien, entonces vamos a declarar una variable que va a ir guardando lo que sería mi tipo de especie. Vamos a decirle E. Y ahora vamos a leerla con un scanf y sabemos que para leer enteros uso porcentaje D y después ampersand a la variable a la que va a llegar el elemento. Pero bien, aquí leo 1, ¿cómo puedo seguir iterando hasta el final del archivo? Bien, scanf nos regresa la función. Scanf es al fin y al cabo una función que como tal nunca nos fijamos en, o es muy seguro que la mayoría de las veces que lo ocupamos no nos fijamos si regresa un valor, pero si scanf regresa un valor, estos son los parámetros de scanf, nos regresa un valor donde será true, será 1 mientras pueda leer. Cuando ya no puede leer, nos va a regresar algo diferente a 1. Entonces, mi scanf lo puedo poner perfectamente dentro de un while. Y para ser muy claro, podría poner aquí mientras sea igual a 1. Entonces, este while va a estar iterando mientras scanf pueda leer. Cuando ya no pueda leer, va a tronar y va a salir de mi ciclo. Bien, y ahora no voy a declarar una pila como tal, pero pues puedo seguir esa lógica guardando los valores y la cantidad de elementos que tendría mi pila. Sabemos que al final la pila solamente tendría elementos del mismo valor, porque si llega de un valor diferente, lo que realmente va a hacer es destruirse. Si mi pila está vacía, lo que va a hacer es añadirse. Así que necesito un valor para otro valor que me indique la cantidad de elementos, llamémosle C, y otro valor que me indique la especie que está siendo ganadora, lo que tengo en la pila, llamémosle S. Bien, entonces, lo primero sería si C, véase, es igual a 0, pongamos que aquí inicialicemos en 0, aunque no es necesario. Vamos a meter a mi pila el valor que acabo de leer. Véase E y
a mi contador de la cantidad de las especies, que es S. Vamos a sumarle un 1. A ver, vamos a poner esto como que no me gusta. Vamos a ponerle nombres. Especie leída. Vamos a ponerle aquí cuenta, contador. ¿Cuántos tengo de esa especie en mi pila? Y vamos a ponerle aquí ganador o dominante. Dominante hasta el momento. Ok, vamos a ponerle también aquí un 0. Leo la especie. Si mi contador es 0, entonces realmente aquí sería, bueno, aquí vamos a cambiarle esto por especie. Vamos a cambiarle aquí por contador. Contador 0 quiere decir que mi pila está vacía. Vamos a ponerle aquí que mi contador, como está vacía, vamos a agregarle un elemento, así que eso sería igual que sumarle 1 o que sea igual a 1. Y al final vamos a decir que dominante va a ser igual a la especie que acabo de leer. Ese sería el primer caso, que sería cuando mi pila esté vacía. Aquí puedo agregar un else if. Si aquí no entra, ahora voy a evaluar si lo que estoy leyendo en especie es igual a lo que tengo como dominante. Es el caso, lo único que tendría que hacer sería agregar un elemento al contador. Entonces sería si especie es igual a dominante, entonces lo único que hacemos es agregarle al contador. ¿Correcto? Y el último caso que tenemos sería que fueran diferentes. No queda otra opción. Donde en ese caso lo único que tenemos que hacer es que contador pierde un elemento. Ajá. Se eliminan entre sí. Si nada más había uno, entonces quedan 0, quedaría vacía. Si contador es mayor que 1, entonces se iría reduciendo, pero dominante conserva su valor de dominante. Y con esto termina mi ciclo de lectura. Entonces voy a imprimir el valor que tengo como dominante. Y ese sería mi resultado. Dominante. Muy bien. Hagamos la prueba. Voy a copiar la entrada que tengo aquí. Y la voy a pegar acá. Y ahora vamos a correr para ver qué es lo que tenemos. Me muestra un 2, que en efecto es la salida esperada. Muy bien. Veamos qué sucede si copio y pego este valor aquí. ¿Cómo se darán cuenta? Sí, me pasó. Intenté y superaba los valores de límite de memoria. Muy bien, vamos a pegar aquí mi código, lo envío y vamos a ver que está evaluando. Y desde luego tenemos una C y la memoria que ocupé fue de 1.60 megabytes. Si se fijan aquí al principio, bueno, si yo cambiara este mismo código y le pusiera lo de siempre, vamos a hacer la prueba. iostream using namespace std. Con eso sería suficiente. Y aquí ni siquiera voy a cambiar. Bueno, vamos a dejar la otra librería de stereo.h a no cambiar el scanf. Y aquí nada más pongo code dominante. Vamos a ver qué pasa. Si se fijan aquí yo corro el programa. Sigue corriendo. Y me sigue dando un 2. Muy bien, vámonos para acá. Voy a enviarlo. Técnicamente mi algoritmo es correcto. Pero obtendríamos un ML que es límite de memoria excedido. Ok, y no nos indica cuánto ocupamos, pero fueron más de los 2 megas que estaban permitidos. Se fijan, el tiempo fue casi lo mismo. Bien, entonces, pues ahí sí está, así fue nuestra solución de este problemita. Espero que varios lo hayan podido resolver.
Si no, no se frustren. De repente, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Y hay estos detalles en los lenguajes. Y bueno, ahorita hablamos de C++, pero en el lenguaje que ustedes estén ocupando, Python, C, JavaScript, lo que sea, deberán de conocer estas peculiaridades para enfrentarse a estos límites de memoria. Y ya hemos trabajado un poco con los límites de tiempo cuando el algoritmo no es el correcto. Y siempre pensar si la versión de mi algoritmo es directa, hace guardar los valores, ordenarlos o ir contando, tal vez no es la óptima. En los problemas llegan a haber ciertas peculiaridades como esto, de que es más de la mitad. Si no fuera más de la mitad, nuestra idea de que se fuera destruyendo no funcionaría, porque dependiendo del orden en cómo llegarían, tal vez al fin tengan ventaja los que encontremos al final. Pero gracias a este pequeño enunciado que podría carecer de importancia o podríamos dejar pasar, es lo que nos da la idea y nos da la solución al problema. Bien, muchas gracias. Espero sus comentarios, espero sus me gusta, espero sus suscripciones a nuestro canal y nos vemos la próxima. Gracias a todos por resolver este problema. No olvides que tenemos más cursos con los que puedes seguir aprendiendo en omegaop.com. Nos vemos la próxima semana.